Dios nos continúe bendiciendo, Dios siga derramando su paz y su misericordia sobre nosotros. Nos encontramos una vez más deleitándonos en la palabra del Señor, la palabra que es vida para nosotros, refrigerio. Y en esta mañana queremos compartir la lección número 8, cuyo título es La justicia prevalecerá. Tengamos una palabra de oración. Querido Dios, amado y bendecido sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por la dicha de este bello despertar y por darnos un día más de vida, Padre Santo. Hoy te ofrecemos nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser. También te ofrecemos todo lo que somos, Señor. Te ofrezco en este nuevo día todas mis emociones, mis actitudes, palabras y pensamientos. Por favor, Señor, tómanos en tus brazos y enséñanos a ser personas merecedoras de tu amor y tu bondad. Mi vida y mis más grandes anhelos están bajo tu cuidado porque confiamos en ti, confiamos en tus promesas y porque sabemos que tú has de cumplir tu palabra en mi vida y en la vida de todos los que están escuchando esta lección en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. El tema de la unidad es la justicia prevalecerá. Estamos en la segunda unidad. La lección para hoy se encuentra en Esther 7, del 1 al 10. Si quieren ir buscando, los que no tengan el leccionario en sus Biblias, es libro de Esther, capítulo 7, versos del 1 al 10. Nuestra lección tiene 3 objetivos. El primero, presentar la historia de Esther como un triunfo de la justicia y que el Dios bíblico usa a mujeres para llevar a efecto su plan redentor. El segundo, reconocer que la traición al final no ganará. Y el tercero, comprometerse a actuar con justicia en cada situación con la seguridad de que el bien triunfará sobre el mal. Vamos ahora a compartir la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esther 7, del 1 al 10, lee como sigue. El rey y Amán fueron al banquete, y también en este segundo día dijo el rey a Esther durante el banquete: pídeme lo que quieras y te lo concederé, aun si me pides la mitad del reino. Y Esther respondió: si su majestad me tiene cariño y si le parece bien, lo único que deseo y pido es que su majestad me perdone la vida y la de mi pueblo, pues tanto a mi pueblo como a mí se nos han vendido para ser destruidos por completo. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, yo no diría nada, porque el enemigo no causaría entonces tanto daño a los intereses de su majestad. Entonces Asuero preguntó: ¿quién es este y dónde está el que ha pensado hacer semejante cosa? El enemigo y adversario es ese malvado Amán, respondió Esther. Al oír esto, Amán se quedó paralizado de miedo ante el rey y la reina. Asuero se levantó lleno de ira y, abandonando la sala donde estaba celebrando el banquete, salió al jardín del palacio. Pero Amán, al darse cuenta de que el rey había decidido condenarlo a muerte, se quedó en la sala para rogar a la reina Esther que le salvara la vida. Cuando el rey volvió del jardín y entró en la sala del banquete, vio a Amán de rodillas junto al diván en que estaba recostada Esther, y exclamó: ¿acaso quieres también deshonrar a la reina en mi presencia y en mi propia casa? Tan pronto como el rey hubo pronunciado estas palabras, unos oficiales de su guardia personal cubrieron la cara de Amán. Y uno de ellos, llamando a Arboná, dijo: en casa de Amán está lista una horca, como de 22 metros, que él mandó a construir para Mardoqueo, el hombre que tan buen informe dio a su majestad. Pues cuélguenlo en ella, ordenó el rey. Y así Amán
fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Con eso se calmó la ira del rey. Palabra de Dios. Y así como introducción a la lección, podemos decir que las personas malvadas a menudo parecen alcanzar gran poder y riquezas. La historia del triunfo de Esther sobre Amán asegura que el mal no prevalecerá. Esta bella historia en la Biblia es única, en el sentido de que no se menciona el nombre de Dios. El autor debe haber sido un testigo ocular porque siempre describe con mucho detalle el banquete que ofreció el rey Asuero y revela la intriga y los resultados finales. Tendremos ahora, hermano Richard López, con la discusión de la lección en este momento. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde una vez más en este día. Damos gracias a la hermana Sandra que nos introdujo la lección para el día de hoy, que es la lección número 8, cuyo título es La justicia prevalecerá, y que tiene su base en todo el libro de Esther, aunque la base bíblica de la lección se encuentra en el capítulo 7. Pero estamos obligados, porque la lección asimismo nos lo exige, a discutir todo el libro de Esther. Así que en este día saque su Biblia y busque el libro de Esther, porque vamos a estar dando algunos detalles de este libro, aunque no lo vamos a leer todo literalmente, pero sí vamos a estar hablando de algunos detalles interesantes y vamos a unir en este día algunas piezas de video que tienen que ver con el libro de Esther, de manera que hagamos un poco más entretenida y más interesante esta clase en el día de hoy. Inclusive para los niños tenemos una sorpresita, porque la lectura bíblica de la lección de hoy se la vamos a presentar en dibujos animados. Así que tenemos esta mañana y en este día una lección que es para todos, para toda la familia, y muy interesante, porque estamos ante una historia fascinante, una historia que podríamos llamar una novela de época, mejor que las novelas turcas que están dando por la televisión. Y miren que estas novelas fascinan a mucha gente, bueno, inclusive a mí, y tengo que confesarlo que en algunas ha sido así, pero esta, Esther, es una novela sumamente interesante. Podríamos decir inclusive que Esther es la precursora o la predecesora de todas las novelas modernas que hemos leído o hemos visto en la televisión. Si usted se lee la historia de Esther, va a estar de acuerdo conmigo, porque es una historia sumamente interesante, una historia de amor, una historia de entrega, una historia de valentía, una historia de lealtad. Bueno, en fin, toda una trama alrededor de cómo Dios actúa a través de una mujer que fue llamada para un propósito en particular, aunque ella al principio tal vez ni lo sabía. Y es de esta manera que vamos a ir desarrollando la historia de la lección de este día. Primero tenemos que decir que la historia de Esther comienza en el año 483 antes de Cristo, 103 años después de que Nabucodonosor se llevara cautivos a los judíos. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 25. 54 años después de que Zorobabel guiara al primer grupo de cautivos de regreso a Jerusalén. Eso usted lo puede encontrar en Esdras capítulo 1 y capítulo 2. Y esta historia también se encuentra 25 años antes de que Esdras guiara al segundo grupo que regresó a Jerusalén. Eso usted lo puede encontrar en Esdras capítulo 7. Esther vivía en el reino de Persia, el reino que dominaba el Medio Oriente en esa época, después de la caída
de Babilonia en el año 539 a.C. Y para que veamos un poco cuánto se extendió ese imperio sobre el mundo conocido de aquella época, vamos a observar este pequeño video que nos explica la extensión de este imperio en tiempos de la reina Esther. Veamos todos. Medos y persas, pueblos indoeuropeos procedentes del Cáucaso, se establecieron en la meseta de Irán durante el segundo milenio antes de Cristo. Ciro II el Grande fue el que unificó las tribus de la meseta en el siglo VI antes de Cristo y conquistó Asia Menor y Babilonia, fundando el imperio persa. Cambises continuó su obra al adueñarse de Egipto, y Darío I, que conquistó la región del Indo, llevó el imperio a su apogeo. El expansionismo de este rey persa chocó en Occidente con las polis griegas, lo que desencadenó las guerras médicas que marcan el inicio de la decadencia persa. Como han podido observar en el video que acaba de terminar, el imperio persa se extendió desde Egipto hasta la India, o sea, mucho territorio, muchos países que están comprendidos en toda esa extensión territorial que hoy se conoce como Israel, Palestina, Turquía, Irak, Irán y la India, que aún conserva ese nombre. O sea, básicamente el centro del reino persa se encontraba en lo que hoy conocemos como Irán. Y los padres de Esther debieron haber estado entre aquellos cautivos que decidieron no regresar a Jerusalén, porque hay un grupo de judíos que nunca regresó. Aun cuando Ciro, el rey de aquel tiempo, dio permiso y había emitido un decreto permitiendo que regresaran, muchos no regresaron. Los cautivos judíos tenían gran libertad en Persia y muchos permanecieron ahí debido a que ya se había establecido o tenían miedo de hacer el peligroso viaje de regreso a su tierra natal. Como rey en esta historia de Esther tenemos a Asuero. Asuero también se le conocía como Jerjes el Grande y fue el quinto rey persa. Estamos hablando entre el 486 al 465 antes de Cristo. Era un hombre soberbio, impulsivo, como lo podemos deducir o mirar en la narración del capítulo 1. Su palacio de invierno estaba en Susa, donde se desarrolla la historia de Esther y donde se llevó a cabo el banquete que se describe en el capítulo 1, los versos del 3 al 7. Y es que a menudo, antes de ir a la guerra, los reyes persas celebraban grandes banquetes. En el año 481, Asuero lanzó un ataque contra Grecia, después de que su armada ganó una gran victoria en Ternópilas. Luego que él ganó allí en Ternópilas, él continuó la batalla contra Grecia, pero fue derrotado en Salamina en el año 480 a.C. y tuvo que regresar a Persia. Así que este banquete podríamos decir que lo ubicamos antes de ese primer ataque que Asuero dirigió contra Grecia. Es ahí más o menos donde comienza la historia de Esther, luego que Asuero regresa a Persia, donde comienza esta historia. Esther comenzó su reinado en el año 479 antes de Cristo. Así que luego de que él regresara de estos ataques contra Grecia, debe haber ocurrido la historia que comienza a narrarse en el capítulo 1 del libro de Esther. Y vemos la celebración. La celebración con la que comienza el libro duró 180 días. Usted se imagina, casi 6 meses de fiesta, de celebración, de comida, bebida, orgías, porque en este tipo de celebración se daba de todo esto. Y todo debido a que el propósito del rey era planear una estrategia de batalla para invadir a Grecia.
y demostrar que el rey tenía suficiente riqueza para llevar a cabo esa campaña. Así que la razón para librar una guerra en ese momento no era cuestión de que estuvieran siendo amenazados y querían sobrevivir, no. Es que era una manera de adquirir más riqueza, más territorio y más poder. Y así eran los reyes persas. Y así vemos a Asuero tratando de delinear una estrategia para lograr precisamente esto de lo que estamos hablando. Persia era una potencia mundial y el rey, como centro de ese poder, era una de las personas más ricas del mundo. A los reyes persas, de hecho, les encantaba hacer alarde de su riqueza y demostrarle al mundo cuán ricos eran y cuánto poder ellos tenían. Y esa era en esencia la razón de celebrar un banquete tan extraordinario como el que este rey estaba celebrando en este momento en que comienza el libro de Esther. Es interesante ver cómo se celebra un banquete tan grande simplemente con un propósito de adquirir más poder. Pero así eran los días en el mundo que vivió Esther. Y es que el mundo en los días de Esther, donde Esther vivió, era, como hemos dicho, ella se encontraba en la capital del vasto imperio medo-persa, que había incorporado las provincias de Media, Persia, así como los imperios anteriores de Asiria y Babilonia. Esther era una judía, fue elegida por el rey Asuero para ser su reina. La historia de la forma en que salvó a su pueblo se desarrolla en el palacio de Susa. Eso lo leemos en el verso 9 del capítulo 1. Los antiguos documentos griegos llaman a Ametris, a la esposa de Asuero. Pero este nombre probablemente es la forma en que la forma griega para hablar de Vasti y no de Esther. Y es porque Vasti fue depuesta en el año 484 al 483 antes de Cristo, aunque se le menciona otra vez en los registros antiguos como la reina madre durante el reinado de su hijo Artajerjes, que sucedió a Asuero luego de la muerte de Asuero. Hacia el final del reinado de Asuero, no se sabe si la reina Esther murió o si Vasti pudo, por medio de su hijo, recuperar la influencia que había perdido. De todos modos, estamos hablando de que al comienzo del libro de Esther, la reina que es la protagonista del reinado es Vasti, y Esther es quien viene luego a ocupar su lugar. Ahora es interesante porque hemos dicho que tenemos que mirar acontecimientos importantes. Yo quiero tocar algunos de estos acontecimientos importantes que sucedieron en la historia del libro de Esther. Algunos consejeros y funcionarios del gabinete, como hemos dicho, solo leemos en el verso 10 del capítulo 1, eran castrados para evitar que tuvieran hijos y que se rebelaran y trataran de establecer una dinastía propia. Un funcionario oficial castrado era lo que se llamaba un eunuco. Asuero, en este momento de la historia, los versos 10, verso 11 del capítulo 1, está medio borracho, medio ebrio. Tomó una decisión imprudente, basada exclusivamente en los sentimientos y en el dejarse llevar. Aquí su moderación y su sabiduría práctica se debilitaron por el exceso de vino. Eso nos dice a cada uno de nosotros que las decisiones inadecuadas se toman cuando no se tiene claro el entendimiento. Base siempre sus decisiones en un racionamiento cuidadoso y no en las decisiones del momento. No se deje presionar por nada y por nadie para tomar una decisión. Asuero se dejó presionar, estaba lleno de vino y las amistades y todos los reyes que estaban a su alrededor comenzaron a presionarlo.
Y él tomó una decisión realmente desastrosa. Y es que esas decisiones impulsivas conducen a severas complicaciones y a serias consecuencias. Como hemos dicho, el rey estaba borracho y le exigió algo a Vasti que nunca habría pensado si hubiese estado en su sano juicio. Yo creo que él ni siquiera estaba dispuesto a rebajar a su esposa, a la mujer que amaba, y presumir de ella como una pieza de ganado. En esta historia que estamos contando, la reina Vasti se negó a exhibirse ante el grupo de varones del rey, posiblemente porque iba en contra de las costumbres persas el que una mujer se presentara delante de una reunión pública de varones. Es posible. El texto en sí no trata claramente por qué Vasti se negó a aparecer. Una variedad de teorías han surgido. Según Esther, en el verso 11 de ese capítulo 1, la reina Vasti se le dijo que apareciera con la corona regia. Y una tradición rabínica interpreta esta solicitud como la instrucción del rey de llevar solo su real corona. En otras palabras, se le dijo que debía presentarse totalmente desnuda y solamente con la corona real en su cabeza. De acuerdo con la tradición, la reina Vasti se negó porque no quería ser puesto en exhibición ante un grupo de hombres borrachos, lascivos y llenos de lujuria. Pero incluso, aunque esta historia o esta teoría no fuera del todo correcta, aún así no debía aparecer delante de un grupo de personas que lo que querían era simplemente deleitarse con los bailes que le iban a solicitar que ella hiciera. O sea, aparecer totalmente desnuda realmente era un problema. Pero más que eso, si seguimos buscando la historia, Josefo, en su libro de Antigüedades Judías, escribe que a los extranjeros no se les permitía mirar la belleza de las esposas persas. Así que, aún así, muchos comentaristas ven el desafío de Vasti a aparecer desnuda o de la forma que fuera como una negativa totalmente justificable para defender su modestia. Incluso haber aparecido con ropa delante de este grupo era algo imprudente, algo que simplemente no estaba bien. Y ella no estaba dispuesta a hacerlo y por eso se negó. Este conflicto, según leemos en el libro de Esther, entró gravemente con la costumbre persa y la orden del rey, porque la orden del rey era ley y nadie podía desobedecer una orden del rey. Así que la colocó en una situación difícil. Decidió rechazar la orden de su esposo, tenía miedo, no quería exhibirse, el esposo estaba medio ebrio y esperando que volviera a sus cabales, a lo mejor se negó a acatar la orden del rey. Bueno, cualquiera que haya sido la razón, su acción fue una violación del protocolo, lo que también colocaba al rey Asuero en una situación difícil. Y aquí lo importante de por qué fue tan severo el castigo que se le impuso a la reina Vasti. Y es que una vez él daba una orden, un rey persa no podía retractarse. Mientras se preparaba para invadir a Grecia, que es lo que estábamos explicando al principio, Asuero había invitado a muchos funcionarios oficiales de todos los reinos, de todas las ciudades, para que vieran su poder, para que vieran su riqueza, para que vieran su autoridad. Así que si se hubiera percibido que él no tenía autoridad sobre su esposa, se hubiera visto en peligro su credibilidad militar. El más importante criterio de éxito para cualquier rey de la antigüedad, además del rey Asuero, todos estaban acostumbrados a que se obedeciera siempre al rey. Y Asuero, más que ninguno, estaba acostumbrado
a obtener todo lo que quería. Así que esta desobediencia puso en entredicho la autoridad de Asuero y no se podía tolerar. Así que cuando seguimos leyendo vemos cómo la mayoría de los consejeros que él tenía, óigame, porque siempre los gobernantes tienen consejeros a su lado, unos buenos, otros no tan buenos, unos que lo quieren ayudar y otros que no lo quieren ayudar mucho. Así que lo que nos pasa en el día de hoy con los consejeros de los gobernantes no es nada nuevo. En la antigüedad también sucedía lo mismo y había un puñado de estos consejeros a los que él le consultaba casi todos sus asuntos. Así que en medio de este revuelo que se formó, ellos inmediatamente le aconsejan al rey: si tú vas a ser un rey exitoso y el éxito de tu reinado depende de qué tanto tú puedes dominar cualquier escenario, y si algo disminuye tu capacidad de gobernar, y eso incluye a la reina, tienes que tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Así que estos consejeros, que algunos buenos, otros no tan buenos, recordamos a Daniel, que fue uno de estos consejeros, pero Daniel siempre fue un consejero sabio para todos los reinos de Babilonia y los primeros reyes persas como Darío, Ciro y tal vez los otros reyes persas antes de Asuero. A menudo estos reyes simplemente escuchaban lo que se les decía y no tomaban su decisión, simplemente hacían lo que se les decía. Y eso fue lo que sucedió en esta historia. Inmediatamente ellos le demostraron al rey que esta desobediencia era algo muy perjudicial para él y tomó la decisión de rechazar y desterrar a Vasti. Pero hay algo importante. Los reyes persas, y Asuero lo demostró igual, no tenían ningún respeto para la mujer, ni tenían relaciones personales cercanas con sus esposas. Esto se demuestra porque Asuero tenía un harén. Él no mostró ningún respeto para la persona de Vasti. Y aún con Esther, dice la historia bíblica, que a veces pasaban largos periodos de tiempo y él ni siquiera la mandaba a buscar. Así que así eran los reyes persas. Esa era su manera de pensar. Así que la mente de los hombres estaba simplemente afectada por el vino, no pensó mucho, tomó una decisión en la que él entendía que era la obvia decisión que había que tomar, y fue desterrada. Así, de esta manera es que sale Vasti del escenario y comienza entonces la historia de Esther. Y yo quería traer esto primero porque es importante que veamos cómo era tratada en estos tiempos la persona de la mujer o la mujer. Y yo le pregunté a mi esposa y le pregunté a mi suegra qué hubiesen hecho ellas si en esa misma situación se les pide hacer algo semejante. La contestación que ellas me dieron fue: no, olvídate, de ninguna manera hubiésemos hecho lo mismo que hizo Vasti. Eso de estar exhibiéndose delante de nadie porque a alguien le dé la gana. No, claro, estamos hablando 2021, muchos siglos después, pero hoy día muy difícil que una persona prudente hiciera esto. Pero vamos, eso fue lo que pasó con esta primera parte en la historia del libro de Esther. Vamos ahora a mirar dentro del libro de Esther cómo los acontecimientos se van desarrollando. Esther es escogida, no podemos ir con todos los detalles uno por uno porque realmente no nos alcanza el tiempo. Pero Esther es escogida dentro de las doncellas que fueron seleccionadas para ver cuál de ellas sería la reina. Esther demostró una capacidad única. Asuero se impactó con la manera en que Esther le habló y fue escogida
para ser reina de Persia en sustitución de Basti. Aquí entra en la historia Amán. Amán era un hombre realmente bien egoísta, avaro, no se llevaba para nada contra los judíos. El hombre que había criado a la reina Esther, que comenzó en un conflicto con Amán, o sea, Mardoqueo, que era el tío de Esther, la había criado y nunca se inclinó delante de Amán, a pesar de que a Amán se le había dado autoridad. Bueno, eso lo podemos leer y lo pueden ustedes leer en el libro de Esther. Ese conflicto hizo que Amán lograra que el rey firmara un edicto para eliminar a todos los judíos en todo el imperio persa. Eso se logró, y en medio de esta situación Mardoqueo habla con Esther, le dice: mira, ni tú te vas a librar, así que mira a ver cómo nos ayuda. Habla con el rey. Ella tenía miedo, decía: pero es que yo no puedo ir delante del rey sin ser llamada. Sí, pero no te creas que te vas a librar, porque tú también eres judía. Así que si tú no haces algo, aunque el rey no vayas delante del rey como quiera, te van a matar porque tú eres judía. Y eso no va a quedar en secreto. Así que Esther habló con sus criadas, le mandó un mensaje a su tío y padrastro Mardoqueo, y decidió ayunar y orar para entonces levantarse delante del rey. En el capítulo 4, en el verso 16, dice, luego de que ella pensó y comunicó su decisión, lo siguiente. Si usted busca en el verso 16 del capítulo 4 de Esther, dice: también yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Wow, eso fue una decisión tremenda. Y para que veamos más o menos lo que pudo haber pasado en esta situación, aquí le vamos a presentar un video corto también de ese momento cuando Esther se presenta delante del rey sin ser llamada. Observemos y veamos. Unsummoned she comes before the king. She does. Is protocol not broken? Yes, protocol has been broken. Esta parte de la historia que acabamos de ver la podemos leer en el libro de Esther, capítulo 4 y hasta el capítulo 5, en el verso 2. Esther arriesgó su vida al ir ante el rey. Su acto valeroso es un modelo que nosotros deberíamos seguir al enfrentar una dificultad o una tarea peligrosa. Como ella,
deberíamos primero calcular el costo. Esther se dio cuenta de que su vida pendía de un hilo, pero no vaciló. Segundo, deberíamos establecer prioridades. Ella creyó que la seguridad de la raza judía era más importante que su propia vida. Número 3, debemos prepararnos. Ella se preparó. Se preparó, buscó apoyo, ayunó, oró y así también llamó a un grupo de personas para que lo hicieran juntamente con ellas. Y cuarto, nosotros debemos, como ella, determinar nuestro curso de acción y marchar hacia adelante con valor. No lo pensó mucho, por lo que no permitió que el interludio disminuyera su compromiso con lo que debía hacer. Tiene que enfrentar a un público hostil, tiene que enfrentar personas difíciles, tiene que confrontar a un amigo sobre un tema delicado, tiene que hablar con su familia acerca de los cambios que deben hacer. Pues mire, en vez de temer a las situaciones difíciles o postergarlas, actúe con confianza, así como lo hizo Esther, y usted tendrá éxito de igual manera. Dios siempre va a estar con nosotros. Vamos ahora al pasaje de la lección de hoy, y para esto vamos a complacer también a los niños y vamos a ver el pasaje de hoy de Esther capítulo 7 en dibujos animados. Vamos a disfrutarlo, veamos. Ah, Esther, el banquete estuvo exquisito. Ven, siéntate. Estoy ansioso de conocer tu deseo. ¿Puede quedarse Amán? Algo te preocupa, Esther. ¿De qué se trata? Pide todo lo que desees. Mi reino es tuyo si me lo pides. Yo no deseo tu reino. Todo lo que quiero es mi vida. Esther, no hay motivo para que temas por tu vida. Sí lo hay, querido rey. Estoy condenada a morir, al igual que todo mi pueblo. ¿Qué? ¿Quién se atrevería? Dime quién es responsable y lo cortaré en pedazos. Es Amán. Mi señora, yo jamás. Tú. Yo soy judía. No quise perjudicarte. Ni tampoco mi gente, ni Mardoqueo, el hombre que me crió. Todo cuanto queremos es adorar a nuestro Dios en paz. Dijiste. Es judía, Asuero. No debes oírla. Ella quiere el reino para sí. Mientes, Amán. Jamás ha habido un alma más noble que Esther. No, Asuero. Piensa en lo que estás haciendo. Serás colgado con la soga preparada para el cuello de Mardoqueo. Mas con bondad junto al Señor. Interesante el pasaje, verlo de esta manera, en dibujos animados, pero qué bueno que podemos también disfrutar de las verdades bíblicas de una manera diferente y que podamos disfrutarlas todos juntos. Estamos ya en el clímax de lo que es la lección para el día de hoy. Es interesante porque previo a esto que acabamos de ver, Amán ya había desarrollado un plan para acabar con el que él consideraba su enemigo, que era Mardoqueo. Había mandado a construir una horca y estaba ya dispuesto a acabar con la vida de él. Pero Esther, dentro de la sabiduría que Dios le había dado, se ideó hacer un banquete. Un primer banquete invitó a Amán y al rey. Luego un segundo banquete en el que nuevamente invitó al rey y a Amán. Y estando en este segundo banquete, ya el rey estaba intrigado de qué era lo que ella quería. Y ahí fue donde, como vimos en el pequeño video, le declaró todo al rey. Amán realmente, que había ya desarrollado toda una estrategia para acabar con Mardoqueo y el pueblo judío,
cayó en su propia trampa. El odio de Amán y sus planes malévolos se volvieron en contra de él cuando el rey descubrió sus verdaderas intenciones. Fue colgado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo, que él había construido para otro. Allí mismo él pereció. Proverbio en el capítulo 26 y verso 27 dice que el hombre que arma una trampa para su prójimo caerá en ella. Lo que le sucedió a Amán muestra los resultados violentos que a menudo surgen cuando se tiende una trampa para otra persona. Le descubrieron y al descubrirle simplemente no tuvo otra cosa que tratar de suplicar, pero lo hizo peor, porque al tratar de buscar que la reina Esther intercediera por él, encendió aún más la ira del rey. El rey lo acusó de que quería violentar a la reina en su presencia. Y ahí hay algún dato interesante en el verso 8 que dicen que le cubrieron el rostro a Amán. Y es que hay una costumbre persa donde una vez se sentenciaba a una persona, se le cubría el rostro porque el rey no podía mirar a una persona condenada y por eso le cubrían la cara con un velo. Esa fue la sentencia final que Amán sufrió a manos del rey por tratar de destruir lo que el rey amaba, que era Esther. De esta manera luego vimos, como finaliza el libro de Esther, que Mardoqueo entonces es nombrado en el puesto que tenía Amán. Como ya había una ley y no se podía derrocar, que disponía que había que destruir el pueblo judío, simplemente Mardoqueo hizo que se promulgara otra ley para que los judíos se pudieran defender. Al final, dice la historia, que cayeron muchos de cada lado, pero el pueblo judío fue preservado, porque como dice la lección de hoy, la justicia siempre prevalece, siempre la justicia de Dios prevalece sobre la justicia de los hombres, porque la justicia de Dios es perfecta. Así que miremos esta historia como una historia llena de oportunidades para aquellos que se ponen en las manos de nuestro Dios. Damos gloria al Señor por ella y escuchemos inmediatamente el resumen y la oración de este día a cargo de nuestra hermana, mi esposa, Sandra Torres. Dios les bendiga y Dios les guarde en este día. Como resumen de esta preciosa lección, el libro de Esther es uno de los libros más preciosos. Me encanta. Este libro de Esther es más bella que una historia. Es una historia de amor de Dios a su pueblo. Aún en su tiempo de exilio, Dios estaba con ellos. En el tiempo perfecto, Dios levanta a un hombre o una mujer que sea suficientemente valiente hasta para entregar su propia vida a favor de su pueblo. En esta vida cristiana nos enfrentamos a personas que se oponen al mensaje, pero con Dios la victoria siempre es nuestra. Aleluya, gloria al Señor. Y así mismo también lo decimos en medio de esta pandemia, la victoria siempre es del Señor. Dios nos cuide y Dios nos guarde. Y vamos a hacer nuestra la oración que aparece en los leccionarios. Estemos todos en comunión, hermano. Amado Padre Celestial, en nuestro tiempo de aflicción, de oposición, siempre confiaremos en ti. Pedimos que nos des la fuerza y valentía para enfrentar con sabiduría a quienes se nos oponen. Sabemos que puedes usar a cada persona que esté dispuesta a ser usado para tu gloria. Gracias que podemos saber que la victoria sobre nuestros enemigos ya es nuestra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Y quiero dejarlos con un mensaje que aparece en esta tacita que dice: en Dios no existen casualidades, existen propósitos. Job 42.
Que el Señor les continúe bendiciendo.